O incluso algún peatón no sea especialmente solidario con la situación. Yo estoy de acuerdo con Juanjo. O sea, el sentido de culpabilidad cuando uno coge el coche ahora es como, Dios, que cojo el coche, me van a decir, te sientes obligado, ¿no?, a seguir con lo que has hecho, pero sí bajas mucho. O sea, yo ahora el coche lo minimizo muchísimo, ando lo que no está escrito. He aprendido a tomar la ciudad y las calles, ponerle y ser crítica, que es una cosa que nos enseñaron, ser crítica con lo que hay. Por iniciar de alguna forma, quería en primer lugar pues dar la posibilidad de que intervenga y haga la pregunta que quiera a Inés Abanés, que es la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, pues nada, Inés, lo que quieras preguntarles, te acercará Eduardo el micrófono. Bueno, buenos días. Bueno, yo en primer lugar deciros y daros la enhorabuena a la asociación porque me ha parecido una experiencia y un trabajo excepcional al que desde luego cuanta más visibilidad y cuanta más capacidad le demos a este tipo de experiencias, creo que ayudarán a entender un mensaje que, aunque se dice que es difícil, creo que tenemos que tener la capacidad y la fuerza de transmitir un mensaje que en sí mismo tiene mucho de positivo. Es decir, en la medida que el mensaje lo transformemos en lo que se gana y no en lo que perdemos, me parece que es mucho más fácil que entendamos la mejor utilización del espacio público y su reparto en nuestra ciudad. Como pregunta un poco a los cuatro, que más o menos habéis expresado el compromiso, pero profundizar en decir qué elementos de transporte público habéis dicho. Las aplicaciones, la combinación de tiempos es fundamental. En algún caso habéis dicho a veces no hay una buena información, a veces hay problemas de conexión. Un poco qué elementos facilitarían más, aparte de los sabidos, qué experiencias tan comprometidas como la que habéis realizado se extendieran más, ¿no? Empiezo yo, que soy siempre el primero. Me parece una pregunta muy interesante. Todo el mundo me preguntaba cómo podía solventar el problema de moverme por Madrid. Me gusta mucho la pregunta porque en mi caso yo trabajo en Alcobendas, en Barajas y en Tres Cantos, y son desplazamientos bastante largos, del orden de 60-70 kilómetros ida y vuelta todos los días en bici. En transporte público, coche, se tarda un tiempo en función del nivel de atasco y tal parecido. Entonces la solución, y era una solución realmente muy efectiva, era combinar la bicicleta con el cercanías. Era muy rápido, realmente ganaba mucho tiempo. Es decir, en bicicleta hacerme 35 kilómetros de ida son prácticamente 1 hora y 20 y pedaleando con ganas, mientras que en transporte público, cogiendo solo transporte público, podía bajar a 45, 50, 55 minutos, pero combinando bicicleta y cercanías bajaba a 25, 20 minutos. Y estamos hablando de sitios, Tres Cantos está lejos. Entonces eché mucho en falta la convivencia de la bicicleta dentro de cercanías. Sigue siendo un elemento que no es del todo bienvenido por los usuarios, porque ocupa espacio, es lógico, porque no se mueve con facilidad, porque a la gente le resulta extraño ver una bicicleta. Las primeras veces fui con mi propia bicicleta, que no es plegable, y realmente era como, perdonar, que la tengo que girar y que me estoy quedando atascado, que tengo que salir, y realmente no debería ser así. Yo creo que el ayuntamiento podría trabajar mucho en esa dirección de decir, vamos a meter la bicicleta que conviva mejor en el transporte público, porque es un potencial de, ya te digo, realmente de salud, y que la gente lo va a ver muy, muy bien.
Sí, un poco por el modo de transporte, de combinación de transporte parecido a Juanjo, por cercanías más bici. Estoy totalmente de acuerdo en que en mi caso no hay tanta aglomeración de personas en el trayecto que hago, pero igualmente la bici no está encajada dentro ahora mismo de los vagones de cercanías y aparte que no te puedes sentar, tienes que ir vigilándola y sería muy facilitador que tuviera su propio espacio reservado o prioritario dentro del vagón de cercanías. Por otro lado, ¿qué iba a decir yo? Elementos facilitadores, yo creo que sería empezar a no distinguir como cada tipo de transporte como elementos estancos o semiestancos, sino yo quiero ir del punto A al punto B y tengo que utilizar estos medios de transporte y me da igual, o sea, no quiero tener tres tickets para ir de uno al otro, ni una cosa, no, o sea, yo quiero ir de aquí a aquí lo más eficientemente posible y obviamente lo más barato posible porque me va a motivar más a seguir haciéndolo. Entonces, para mí eso, una tarjeta integrada de transporte única para todos los transportes, incluida la bici, creo que a día de hoy es un elemento que va a potenciar más gente que se anime a la movilidad de este tipo de forma increíble. Y luego, por otro lado, creo que es la educación. Yo cada vez he visto más gente yendo en bici, en cercanías con la bici o por la ciudad, más bicis, y creo que gente que se comporta bien en la bici o gente que se comporta bien en el coche o en el transporte público es un ejemplo para los que estén a su alrededor que a lo mejor no creen o tienen todavía una actitud más agresiva. Entonces, ver a gente que hace bien las cosas y que disfruta haciendo las cosas de otra manera, creo que es el mejor ejemplo para que más gente se apunte a esto. Bueno, yo suscribo un poco todo lo que ha dicho Alberto. Yo soy una persona que vivo pues, más o menos céntrica y me muevo mucho. Tengo muchos desplazamientos al cabo del día, todos por el centro. Entonces, lo del ticket único, o sea, por favor, tiene que llegar ya. O sea, en el momento que estás sin abono de transporte, claro, dices, me llevo el coche, no voy a comprar, ¿cuánto? Echar la cuenta y dices, 6 euros para ir allí, bueno, me saco el coche porque no me lo va, aunque luego te lo gastes en el aparcamiento, que también es cierto. Pero yo creo que eso es una de las medidas y la concienciación, o sea, la educación. La gente tiene que conocer las cosas. Yo durante este reto me han puesto delante de los ojos muchas cosas que no, o sea, vuelvo a decir, desde lo de andar, o sea, hacerte ver que la calle es del peatón y tienes que tomar la calle, ¿no? O sea, esto es tuyo, son tus derechos y esto es lo que está mal y bueno, nos enseñaron a reclamar lo que es nuestro, a decir, vamos a poner lo que no esté bien, hacerlo llegar al ayuntamiento para que lo vean, para que tal. Es una de las cosas que hay que enseñarles, igual que hay que enseñar que, pues eso, que hay aplicaciones, que se puede hacer, que se bajan las distancias, los tiempos, que yo me di cuenta de que tardaba lo mismo en ir a trabajar andando que en autobús. Y ahí ese día ya se te cae todo, porque te das cuenta todo lo que has perdido, todo. Yo creo que para mejorar un poquito pondría más información, haría que a todos los ciudadanos les llegara la información, porque por ejemplo hay vías ciclables, pero ¿qué velocidad tienen que llevar las bicicletas en las vías ciclables? Nadie lo sabe y pasas con el niño por aquí por el Madrid-Río y te pasa la bici y encima te mira mal porque estás en medio. Es como, bueno, pero es que tienes que ir a 6 por hora, ¿quién sabe eso? No hay como vas en la carretera y ves el límite de velocidad, por ejemplo, o cuándo puedes subir la bici en el metro, porque yo a lo mejor me iría al Juan Carlos I o a otro parque lejos de casa con los niños, pero los niños no me aguantan ese trayecto. ¿Puedo ir en metro? ¿Cuándo puedo ir en metro con la bici? ¿Cuándo puedo meterla en el cercanías? ¿Qué horarios tienen? Un poquito, pues, cuando lo necesitas sí que lo buscas, pero como solo lo buscas cuando lo necesitas, el resto del mundo no lo sabe. Entonces tú entras con tu bici en el metro y la gente te mira como raro, como diciendo, ¿por qué vienes en bici en el metro? Eso no se puede hacer. La gente no le llega, no sabe qué se puede hacer o no con una bicicleta, por ejemplo.
Bueno, pues nada, muy interesante todo lo que proponéis, y la parte esta de insistir en información, la hemos hablado con Ignacio, le he hablado muchas veces, de incluso elementos que ya están en la propia ciudad y que pueden ser un mecanismo, como se informa, por ejemplo, en la M30 que hay un corte de tráfico, que hay un evento, se podría informar cuando no haya nada de eso, un mensaje de sensibilización o de información al ciudadano, que seguro que llega y que desde el coche lo lee, vamos, estamos seguros que lo lee. Y bueno, yo no quiero alargar esto, por seguir dando paso. Tenemos también a Antonio Lucio, que es el director de la revista Ecosostenible y experto en movilidad, y que él pues se presente también y haga la pregunta que crea oportuno. Bien, está bien presentado. Y desde la revista tratamos de dar la mayor divulgación a este tipo de iniciativas. Ya hemos introducido un contenido que es el primer ejecutivo del IBEX 35 que tiene un vehículo 100% eléctrico, ya está, y de esto vamos a hablar también, por supuesto. Enhorabuena, la iniciativa es brillante, de muchísimo talento, la verdad es que es increíble. Yo escuchando, tendría 1000 preguntas que haceros, pero solo tengo una oportunidad. Con lo cual me voy a centrar en la idea de ejemplaridad que Juanjo la ha dicho alguna vez, es decir, visibilidad, ejemplaridad. Y me vienen a la cabeza dos fotos de nuestros campeones de baloncesto, pero en el año 2004, Calderón, Carabajosa y Navarro se ofrecieron a encestar botellas de plástico vacías en un contenedor amarillo de envases, para dar ejemplo y para prestar su imagen a lo que hay que hacer, ¿no?, en el caso con los envases. Una segunda imagen, el Dream Team de Estados Unidos, o sea, la selección de baloncesto de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Londres, en el metro de Londres metidos, pero en esos bajitos, ahí. Se hicieron una foto que aquello era como el camarote de los hermanos Marx, pero querían trasladar un mensaje clarísimo, evidente, ¿no? Ojalá mañana ganemos la Copa de Europa de baloncesto, pero que alguien entre en contacto, si ganamos y se les va a dar un homenaje, que se aproveche a esas celebridades y su visibilidad para promocionar el transporte público, porque hay un famoso trabajo que hizo Caja Madrid en el 2002, el dilema de la supervivencia, que sobre todo se plantea por qué en España no se están cumpliendo las expectativas que había. Es decir, una vez que se ha superado el síndrome de escasez y tenemos bienestar, a las 2 décadas de bienestar se esperaba que España, como consumidores usuarios, evolucionáramos como el resto de los países del norte de Europa. Y sin embargo, no está sucediendo así, para frustración de las empresas que ofrecen productos y servicios verdes. Y la clave, por resumir, era falta de ejemplaridad. La gente que da ejemplo en los entornos underground, en los alternativos, en los deportivos, en los institucionales, en los económicos, hay muchas centralidades sociales. Los deportistas son muy importantes, tratemos de contactar con ellos, pero vosotros sois en estos momentos ejemplares, vosotros sois centralidad desde el punto de vista de vuestro ejemplo. ¿Qué vais a hacer, qué estáis haciendo para dar ejemplo y para que vuestra experiencia se convierta en un foco que irradie actitudes y aptitudes, que las dos cosas son las que habéis adquirido? Yo llego a mi puesto de trabajo, como os digo, en Alcobendas. La gente sabe que vivo en este barrio y tal, me ve con la bicicleta y soy el raro, ¿no? Pero tío, ¿cómo has venido en bicicleta? Pero si vives a 35 kilómetros y tal. Y llego allí y hago que se me vea, vengo vestido con mi ropa deportiva, que toda la oficina se gire. Y bueno, y si llego tarde a una reunión porque he pinchado, pues es motivo a lo mejor de sorna para los demás o nos echamos unas risas, pero que haya 20 personas en la reunión y que acepten como que se puede llegar a tu puesto de trabajo, da igual donde vivas, es un pequeño altavoz. Soy el raro, sí, bueno, soy el raro, no pasa nada. Pero desde luego yo creo que me gustaría hacer esto mismo con niños, que creo que tienen más potencial, ¿no? Pero bueno, de momento en la oficina empezar a dar visibilidad en ese sentido. Yo cuando he contado el reto a todo el mundo le digo, inténtalo. O sea, pruébalo, te vas a dar cuenta de todo lo que nos hemos dado cuenta los demás. Entonces, yo se lo lanzo, aparte de, bueno, lo vas contando, lo divulgo, o sea, vas contando tu experiencia, por supuesto te dicen, estás loca. No estoy loca.
primero estaba loca, pero ahora os he demostrado que esto se puede, se hace y no pasa nada, y aprenden mucho. Entonces a todos cuando les cuento la experiencia les digo eso, inténtalo, pruébalo, no una semana, porque ahora me estoy dando, o sea, te das cuenta que una semana no, porque la primera semana fue, vamos, si hubiéramos tenido las llaves del coche, esas llaves esas segunda copia de las llaves que no aparece por ningún sitio porque no sabes ni dónde las tienes, pues vamos, hubiera salido el coche, vamos, como loco. Entonces, inténtalo, o sea, además, echa cuentas, te das cuenta de pues, lo que hablábamos, vuelves a recuperar el leer, el pasar por sitios que no habías pasado hace años. Yo es que he pasado por sitios que llevaba años sin pasar y es mi sitio habitual de pasar, lleva años. Entonces lo disfrutas, ves cosas nuevas, echas las cuentas de lo del ahorro económico y te asombras también, el tiempo, caminos que decías, ahí voy a tardar 2 horas. No, es que tardas lo mismo, porque es que aparcar el coche es horroroso. Entonces te das cuenta que ahí es donde tienes la pérdida. Entonces, bueno, pues yo para mí esa es la difusión y lo seguiré haciendo y se lo seguiré proponiendo a la gente que lo intente, que lo haga. Ya verás como habrá muchos más como yo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentabas de ejemplaridad, tanto de personas con una gran repercusión mediática como personas normales de la calle, y añadiría además de ejemplaridad buscar aliados, tanto, sobre todo yo lo veo yendo en bici, tengo muchísimos ejemplos de tanto si vas en bici como si vas en coche, cumple las normas, incluso sobre todo en bici cuando sean normas que no están preparadas para la bici, sino que son normas pensadas solo en el coche. Porque incumpliéndolas lo único que vas a conseguir es que aquellos que tienen la obligación de respetarte no se sientan tan motivados a respetarte, en mi opinión. Entonces seguramente te van a pasar más rápido, más cerca, porque te van a seguir considerando un elemento extraño que no cumple las normas que ellos sí están obligados a cumplir. Entonces poco a poco vayamos buscando aliados entre conductores, profesionales del transporte, MT, taxis y peatones también. Viniendo aquí una anécdota, una señora estaba cruzando por un sitio que no era correcto y yo me he parado de la bici, la he dejado pasar, luego ha vuelto a cruzar y la señora, estoy seguro de que ha pensado, este de la bici me va a atropellar, tal. Y yo simplemente digo, me voy a ganar un aliado. Le he dicho, no se preocupe señora, es sábado, no hay prisa. Y les ha ido con una sonrisa y ya ha asociado bici, positivo, gente maja, y creo que es un poco lo que hay que ir haciendo, evangelizando sobre estos medios de transporte al resto de la gente que o los desconoce o los ve como estos que no cumplen las normas. Yo, aparte de que con mis niños ya tengo conseguido que adoren el transporte público, pues al resto de mi entorno pues voy también inculcándosele un poquito. El otro día, por ejemplo, iba al cumpleaños del mayor, íbamos a celebrarlo, tal. Yo no, los recojo a los niños, me los llevo en metro. Dice, no, yo tengo coche, te acerco. Yo no, sí, coche tengo, pero voy a ir en metro, porque no necesito ir en coche. Es divertido, es cómodo, es rápido. Y no tengo que luego que buscar un sitio donde dejar el coche y el papelito, que si lo pongo, que si... Y bueno, pues así a mi entorno más cercano y en el colegio igual, vamos un poquito dejando el mensaje. Pues muy bien, la verdad, que alegra mucho por diferentes vías servir de ejemplo, ¿no? También tenemos, que lo estáis viendo un poco de fondo, toda la lista de una lista de reproducción muy amplia de los vídeos de toda la actividad, de todo el reto, que os animo a consultar cuando queráis con más calma, porque es parte también de ese ejemplo. En los propios vídeos, todas sus percepciones, todo el seguimiento de cómo hacían el día a día al quitarles el coche, las actividades que han hecho, yo creo que también de alguna forma sirven para ejemplo y con un material, la verdad, que es muy, muy agradable de ver. Bueno, vamos a seguir también dando voz a esta fila cero de expertos con este bloque más de movilidad sostenible. Pues tenemos a Adrián Fernández también, del portal Ecomovilidad, que es pues también un ejemplo en comunicación en todo lo que significa movilidad sostenible. Y bueno, pues nada, Adrián, también traslada la pregunta que creas oportuna o la reflexión. Muy bien, gracias. Bien, yo en primer lugar quería agradecer a la enhorabuena a las beneficias. Ahora.
Mucho mejor. Bueno, como decía, quería dar la enhorabuena a la Asociación de Ciencias Ambientales por la experiencia, porque un día sin coches puede ser una mala experiencia en transporte público, pero hemos ido viendo cómo ya si va siendo una semana o un mes, pues la experiencia iba cambiando y había que forzar ese mes para evaluarlo. Esto tiene una explicación técnica, que es simplemente que la curva de aprendizaje, sobre todo del transporte público, es muchísimo más tendida que la de automóvil. En automóvil tú vas de A a B el primer día y no vas a cambiar mucho, pero hemos ido viendo, también lo había preguntado Inés, que todos habéis aprendido truquitos, habíais mirado, sabíais que había una aplicación para mirar cuando venía el bus, la mejor ruta, o dónde subirse, qué estación escoger, o mira, ahora la bici más el tren es lo más rápido. Entonces, ahí queda muy claro, yo creo que esta experiencia sirve como evaluación, de que queda muy claro de que hay que mejorar mucho, tanto por parte del usuario como sobre todo por parte de la administración, de ese aprendizaje y darle información correcta para que esa curva no sea tan tendida y no tengamos que estar un mes probando cuál es la mejor ruta, sino que a lo mejor en un día o dos tengamos ya la ruta óptima. Pero me gustaría hacerte pregunta porque habéis hablado de evaluación de costes, Alberto has mencionado 70 euros, Laura que sales ganando. Siendo serios, de verdad, ¿cuánta pasta contada nos ha supuesto este mes? Porque si es más cómodo, si al final hemos visto que tardamos lo mismo o menos, si podemos leer, si podemos recuperar experiencias, de verdad podemos llegar a la gente y decirle, oye, ¿tú quieres 500 euros al mes? No te va a costar nada si te lo damos un poco hecho, pero esto es lo que te cuesta dejar el coche. ¿Habéis hecho esas cuentas tanto en costes fijos y variables? ¿Y os habéis pensado cuánto cuesta de verdad depender del coche para todo? Bueno, la verdad, no he hecho el cálculo. Yo creo que la asociación ha hecho cálculos similares. Con RAC hicimos un curso sobre conducción eficiente. Ellos tenían cálculos hechos sobre cuánto cuesta tener un coche en céntimos kilómetro. Para mí es un poco complicado hacerlo, pero básicamente no echar gasolina un mes en mi coche y voy a alternar coche y moto, que tienen un consumo bastante diferente. Sería entre unos 150 euros, lógicamente, ¿no? Porque estoy hablando de, no voy a utilizar parking todos los días, pero alguna vez tendré que utilizar la zona azul, más gasolina, el porcentual respectivo, o sea, que tiene que ver con seguros, impuestos, etcétera, etcétera. No soy capaz de calcularlo, pero calculo que eso, 150 euros es una cifra aproximada bastante real. Yo el cálculo exacto tampoco lo he hecho, pero sí que en gasolina me gasto al mes como unos 150 euros. Tengo un coche grande que come mucho. Y el abono transporte mío y de los niños, 90 euros. Yo, pues de gasolina son es lo que estábamos diciendo, es que no solo es el coste de la gasolina, porque la gasolina pueden ser pues unos 120 euros al mes, más o menos, pero es que yo tengo que contar el parking, que empiezas a usar las aplicaciones estas y ves como los 20 euros que cargas caen y vuelven a caer y siguen cayendo, y al mes lo has cargado un par de veces por lo menos, con lo cual métele, vamos a poner otros, venga, 25 por ahí. Coste del coche, ¿cuánto tenemos de seguro? ¿Unos 1.000 euros de seguro? 1.000 euros de seguro, la ITV que hay que pasarla, ya nos ponemos en unos 1.050, esa avería que es estupenda todos los años, unos 300 euros vamos a ponerle de media, con lo cual, pues claro, suma y sigue y pues nos hemos plantado ya casi en unos 200 y pico al mes, 250 al mes, claro, el abono cuesta... el que yo uso unos 54 euros, más cuando salgo 3 veces por semana al Corcón, o sea, nada, 60, 70 euros, claro, el coste es mucho. Yo por mi parte creo que, vamos, hice el cálculo bastante exacto porque nos lo solicitó la asociación, no recuerdo ahora mismo las cifras concretas, pero vamos, por un lado son 36 euros de abono mensual de cercanías para las zonas que necesito, frente a 60-70 euros de depósito cada 10 días, o sea, multiplicado por 3 durante un mes, y luego pues la amortización del coche, pues eso, 15.000 euros en una vida útil de 10 años, más 600-700 euros de seguro entre 12 meses, más reparaciones, más ITV. No recuerdo ahora mismo cuánto salía, pero seguramente 200 euros así de ahorro, seguramente. Sí, vamos, queda claro, Adrián, sí.
por concluir y por no monitorizarlo tanto y dejarlo un dato tan frío, pensemos todos y pensad vosotros también en el tiempo que trabajáis y que dedicáis de vuestra vida para pagar ese sobrecoste que supone el automóvil. Si todos pensáramos un poco así, quizás lo veríamos con una perspectiva menos de dinero y más de que quizás ya no hay tanto ahorro de tiempo cuando cojo el coche. No, totalmente de acuerdo, y además todos ellos han encontrado ahorro, y es verdad que hay muchos costes que no tendemos a meter, que todo el tema del mantenimiento con los kilómetros, el seguro, etcétera, al final incrementa mucho, o sea que bueno, creo que esas cuentas salen desde luego, está clarísimo. Por seguir con este bloque más general de movilidad sostenible, tenemos también a David Bartolomé, que también, bueno, pues como experto en movilidad y además ha sido uno de los impulsores desde el inicio del festival en el que nos encontramos, del festival con B de Bici. Y bueno, David, pues nada, desde tu punto de vista traslada también tu reflexión, tu pregunta, lo que quieras. Gracias. Pues bueno, lo de experto me suena bastante fuerte. Yo soy un discípulo más bien de un experto, pero bueno, la Asociación de Ciencias Ambientales nos ofreció, cuando digo nos me refiero a Car2Go, que es lo que me toca un poco hablar, que es un sistema de car sharing flexible, diferente de lo que ellos han probado. Nos ofreció estar en este proyecto, pero no era posible porque no estábamos preparados, no están los coches en la calle, no está el sistema funcionando. Os explico en 15 segundos lo que es. Es como Blue Move, ¿no? Que es más fácil explicarlo así porque vosotros ya lo habéis probado, pero bueno, los coches no están en garaje, sino que están en la calle, los localizas con una aplicación, están siempre cerca de donde tú estás y te permiten ir de un sitio a otro y dejarlo allí, ¿no? De A a B. No tienes que volver al garaje ni reservarlo, ni reservar por cuántas horas, cuánto tiempo lo vas a utilizar. Por eso se llama flexible, ¿no? No sé si os podéis hacer una idea. Son coches pequeñitos, eléctricos, y bueno, básicamente eso es. Esperemos que esté funcionando dentro de poco y que para la próxima edición de Satoxícate pues lo puedan probar. Se paga por minutos, es más caro que el transporte público, evidentemente, es más caro que la bici, por lo tanto hay un elemento de regulador de uso, ¿no? Pagas por minutos, por lo tanto te lo piensas muy bien cuántos minutos lo vas a usar, ¿no? Y bueno, eso es un poco exponer el sistema o el subsistema, ¿no? Porque yo lo concibo un poco así. Hay un sistema de transporte, que es el transporte público, que es el que mueve a la mayoría de la gente, y luego tiene que haber subsistemas complementándolos, ¿no? Como la bici pública, el car sharing convencional, el car sharing flexible. Entonces, ¿cómo os imagináis que os podría ayudar en vuestra decisión de no usar el coche o incluso de no tener coche? Hola, sí. Voy a intentar ser más breve porque se nos alarga a lo mejor. Lógicamente lo que tú planteas fue cuando conocí Blue Move, una de mis ideas fue decir, joder, a lo mejor sería buena idea también tener eso, porque es lo que todos queremos cuando nos movemos, es nos gusta ser lo más rápido posible. Y por supuesto una idea muy buena sería decir, cojo el coche en un barrio y lo mueve a otro. Entiendo que a nivel de, no sé, temas como vandalismo y tal, no sé cómo lo gestionará esto, que será quizás lo más complicado, pero desde luego es una opción para mí perfecta. O sea, no soy capaz de sacarle ningún fallo. A mí me parece una muy buena idea el no tener que volver. En ocasiones no importa volver otra vez a dejar el coche en el mismo sitio donde has salido porque vuelves a tu casa, pero en otras ocasiones no. Entonces la idea de no tener que volver al mismo garaje es interesante, y si se pudiera aplicar entre ciudades ya sería la bomba. Hombre, yo creo que para distancias cortas creo que fue la que más utilizó Blue Move. Para mí fue una gran ayuda y me sacó de una por un día un poco a los 2 o 3 días del reto, ¿no?
tuve que salir del trabajo para hacer un examen y era como, me tenía que ir al Corcón, o sea, era como... Entonces, claro, había que minimizar en medio de toda la tarde, además. Entonces, para mí fue estupenda la experiencia y yo se lo recomendaría a todo el mundo. Entonces, cuando además ya me hablan de decir, bueno, pues además, no solo tienes esa opción, sino otra opción, que es, o sea, no una quita otra, sino que la implementa, ¿no? De mover el coche de un barrio a otro, volvemos a las mismas. Yo, que me muevo mucho por la ciudad, pues yo creo que esto pues lo meteremos, igual que hemos metido la bici, igual que hemos metido pues todo, metro, autobús, pues lo volveremos a meter y será, pues supongo que tan bueno. Para mí, desde luego, ya digo, Blue Moon fue estupendo, con lo cual supongo que la experiencia será tan buena como lo fue Blue Moon. Coincidiendo con ellos, yo creo que es un sistema de movilidad complementario excepcional al que sí que le encuentro una tremenda barrera de entrada, y es que hoy en día la mayoría de la gente en Madrid tiene ya su propio coche. Entonces lo veo excepcionalmente bueno para alguien que no tenga coche, pero para la gente que tiene coche utilizar ese sistema es como, pues antes de usar ese sistema, si necesito el coche voy a usar mi propio coche, que para algo lo estoy pagando, lo he pagado o lo estoy pagando, lo tengo que amortizar, y en ese sentido creo que esa va a ser la principal dificultad para que se generalice su uso y para que la gente de a pie, pues lamentablemente somos una sociedad de compra de vivienda, compra de coche, pues hasta que no cambie esa mentalidad creo que va a ser difícil que se generalice su uso entre la multitud, pero para circunstancias concretas creo que ahora mismo es una opción excelente. Bueno, nada, yo simplemente añadir con ganas también de que se ponga en marcha, y creo además que en el sistema pues tipo el que ofrece Blue Move o Car2Go creo que pueden convivir, porque desde mi punto de vista cubren necesidades diferentes de utilización de un coche, de utilización temporal, o por lo menos como lo veo yo, ¿no? Por lo menos a nivel personal se me ocurre que desde luego no son perfectamente complementarios. Y además, en conjunto, lo bueno es que harán ver que hay una opción de utilización del coche sin necesidad de tenerlo en propiedad, y creo que se retroalimentarán de forma positiva los dos sistemas. O sea que bueno, en ese sentido, pues nada, pues que se ponga en marcha muy pronto. Y nada, y que contemos con vosotros pues muy pronto también. Nada más, bueno, también decir, por un poco ir ganando tiempo, sí, que tampoco, no lo he dicho desde el principio, porque tampoco sintáis a lo mejor todos a responder a todas las preguntas, sino que a lo mejor uno quiere decir dos cosas en la misma pregunta y otro, algo, sintáis con la libertad también, los retados, que parece que pasamos aquí lista con cada uno de ellos y no es la idea es que sea más que bueno, que exista más diálogo. Voy a dar paso un poco al bloque también de enfocado más a transporte público y bueno, pues quería dar la voz a Ignacio Ramos, que ha sido además nuestro interlocutor con municipal, con el ayuntamiento, la empresa municipal de transportes, Bicimad, y nada, Ignacio, pues lo que tú creas oportuno, aquí les tienes a tu lado. Muchas gracias. Como comprenderás, lo primero, aunque ya lo han hecho varios antes que yo, es daros otra vez la enhorabuena. También, por supuesto, opino que el proyecto es espectacular. Cuando me lo contasteis mucho tiempo ya le veía un potencial enorme y aposté desde el principio. Y precisamente porque en las cuestiones que más he estado yo siempre implicado es en los temas de comunicación y de información, y por hilar un poco varias cosas que habéis ido mencionando aquí. Tanto Lidia hacías mención a la información como el tema de la ejemplaridad que comentaba Antonio Lucio. Yo os voy a pedir que retrocedáis un poquito a cuando todavía erais cocheadictos, porque habéis mencionado la importancia precisamente sí, de que dispongamos, de que el ciudadano disponga de esa información, de todas las opciones que tiene. Pero realmente las opciones estaban ahí y mucha de la información ya estaba. Realmente no ha habido un cambio significativo, ¿no? Las aplicaciones estaban, la parada de metro la teníais en el mismo sitio que la tenéis ahora, las líneas de autobús que os pasen por delante las teníais, ¿no? Realmente, ¿qué pensáis que es necesario para dar ese saltito? Porque la información sí pensamos que estaba y los modos pensamos que estaban. ¿Por qué no? Se ha llegado a aparecer en algún comentario que has hecho tú, Laura, se llega a aparecer a desintoxicarse, a dejar de fumar, ¿no? Sabemos que es malo,
pero terminamos no dando el paso, ¿no? Y lo que decías de esa primera semana, si llego a tener las llaves ahí, hubiera cogido el coche. Es casi como ese cigarro que te has dejado guardado en un cajón que dices, como sé que está, me lo voy a fumar, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Dónde pensáis que puede estar la clave? Que realmente entiendo que no tenéis la solución, que es un tema que entre todos los que estamos aquí, sobre todo muchos de los comunicadores que nos acompañan hoy, yo creo que todos estamos muchas veces dándole vueltas a lo mismo, ¿no? ¿Cómo conseguir dar ese saltito de la concienciación a la acción, ¿no? Pues yo coincido contigo en lo que decías de que efectivamente esto es una adicción, pero total, es la del tabaco, la de cualquier cosa, ¿no? Es lo del cigarro, ¿no? Y yo no soy fumadora, pero vamos, me imagino que esto será un poco igual. Pero yo creo que lo que hay que poner a la gente son los datos reales, porque a mí lo que más me sorprendió durante la experiencia es, bueno, nos ha contado, pero aparte de los abonos, nos regalaron una libretita y un boli estupendos y teníamos que ir anotando todos los viajes y todos los tiempos. O sea, cojo el autobús en tal sitio, en tal parada, en tal minuto, y me bajo en tal sitio, en tal parada, en tal minuto, y eso con todo, andando a pie, en metro, o sea, era... se reía, por lo menos de mí se reía la gente, decía, ¿a dónde vas? Yo apuntando, con un estrés, iba por todos lados. Y yo me sorprendí cuando empecé a ver los datos, o sea, fue cuando me empecé a sorprender, ahí, en ese momento, en el momento que ves los números, que ves los tiempos, y te das cuenta que no es lo que tú pensabas. Entonces, yo creo que es una forma muy buena de poner en evidencia el tiempo que perdamos con el coche. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? No lo sé. ¿Que hay que enseñarle a la gente esos datos? Sí, hay que enseñárselos y que lo hagan. Porque es que sorprende. A mí fue lo que más me sorprendió y lo que me hizo, o sea, ahí fue el clic. Cuando la primera semana empecé a ver los datos fue como, plas, ya está. Y yo dije, esto ya no tiene vuelta atrás. Entonces creo que sería la idea, ¿no? A ver, yo cuando me refiero a que la gente lo tiene que ver, es que, bueno, los datos están. Y tú, si buscas información, la tienes, pero la tienes que buscar. Yo me refiero más a tipo, pues una campaña de publicidad que los haga evidentes para todos. Que pues igual que ves en el telediario o entre la publicidad que el fumar mata, pues metamos ahí también los datos, que la gente los vea expuestos, aunque no los busque. A eso me refería yo, a que no haya que buscar el dato para saber que está ahí. Bueno, en mi caso, yo como soy pro bici completamente y casi todo el reto lo hice en bici, hay una cosa, yo cuando le cuento a la gente que voy en bici a trabajar, todo el mundo me dice, ¡joder, qué bien, qué suerte tienes! Y tal, yo, no sé por qué, porque tengo piernas o... pero es un comentario muy, muy general, ¿no? Como si no se pudiera. El incentivo está en demostrar que se puede, y si el ayuntamiento pone facilidades, si yo un día veo 2 bicis, pienso, menudos locos entre tanto vehículo, si veo 50 tíos en bici, pensaré, yo también quiero ser de esos. Y eso es súper accesible, porque las bicis, hay bicis en Madrid, es un elemento relativamente barato y... si cualquiera simplemente, no hace falta que se vaya a 20 kilómetros, pero si va a hacer la compra en bici, pues es un elemento nuevo que aparece. Y es algo que somos nosotros mismos, o sea, no hay que reincentivar. Se retroalimenta el solo en función de ver cada vez más ciclistas. Es bastante sencillo. Volviendo un poco a lo que comentabas de qué elementos de información se podrían mejorar, no creo que los elementos de información sean al final el detonante para que la gente dé el salto, sino que una vez que han dado el salto tengan mayor facilidad. Un ejemplo que se me ocurre que se podría implementar es en las paradas de autobús de Londres, si no recuerdo mal, en todas las paradas te indica los autobuses que pasan no solo por esa parada, sino por todas las paradas de la zona y están marcadas por letras o códigos de letra y número. Es un sistema de coste prácticamente nulo que se podría implementar y que facilitaría mucho la movilidad, porque no solo tendría la información de esa parada, sino de toda la zona. Pero bueno, eso no creo que fuera algo sustancial para que la gente en masa se lanzara a usar el transporte público. Yo incidiría en lo que comentaba antes, buscar aliados a nivel de instituciones y a nivel de expertos, buscar aliados con empresas que motiven a la gente a ir a su trabajo en transporte público, en bicicleta, y luego cada uno de nosotros, tanto
sin querer serlo, pero intentando ser un ejemplo de convivencia y de utilización de transporte público, bicicleta, caminar. Y luego, pues eso, en nuestro entorno, hablando con amigos, y al final es como se consigue. Yo hablando con amigos, pues he pasado de ser el friki que se montaba en este reto a conseguir que amigos se apunten a Bicimat y que lo usen en sus desplazamientos de su barrio o hacia el centro de Madrid. Así que yo creo que esos son los pequeños pasitos que hay que ir dando. No es necesario, yo creo, una bola mediática que haya que crear, que desde luego también ayudaría bastante. Cuando pensamos el proyecto, lo del tema del tiempo de duración del reto, nos pareció que los 30 días era algo razonable para que alguien pudiera cambiar de hábitos, porque es verdad que si no, con menos tiempo probablemente no se hubiera conseguido el cambio que ahora, bueno, y todas las percepciones que están mostrando. Se podría haber ido más allá, pero bueno, entendíamos que era un tiempo razonable, la verdad, para lograr ese cambio que cuesta, desde luego cuesta. Al final es un sacrificio, como ocurre con todos los cambios de hábitos que uno realiza, y que normalmente cuando los hace convencido, pues es cuando se da cuenta del tiempo, digamos, que ha podido a lo mejor desperdiciar, ¿no? Y bueno, pues es buscar esos incentivos, yo creo, también desde mi punto de vista. Voy a seguir para que no